Bueno, y estuvimos hablando de la importancia militar que tuvieron los guaraní misioneros, que le decimos guaraní misioneros porque es decir, la mayoría eran guaraníes, pero como ya dije, también había guenoas y había otras parcialidades que se integraron en las reducciones. Y la capacidad militar fue importantísima, porque el rey de España, al tener pocos españoles acá en la zona, los ejércitos de las milicias guaraníes se organizaron igual que un ejército español y participaron en cantidad, como le dije, cantidad de luchas, sobre todo contra los portugueses. Bien, de esos milicianos guaraníes, el primero que tenemos noticia que se destaca porque enfrenta al ejército español y portugués al mismo tiempo es Epete Arayú, que había nacido en el pueblo de San Miguel de Arcángel, que eso es en el norte de Río Grande do Sul, en uno de los pueblos, una de las reducciones, que tenía una estancia muy grande junto con la de Yapeyú también. Llegaba hasta Rivera, hasta la zona de Bichadero, y ahí en la zona entre Bichadero y Valle tenían un puesto de estancia muy importante que se llamaba Santa Tecla. Cepete Arayú peleó contra los ejércitos unidos de Portugal y España durante 3 años hasta que finalmente fueron derrotados porque claro, el armamento que tenían los españoles y los portugueses era muy superior al de ellos, ¿no? Ellos tenían armas de fuego, pero muy poca. Y los cañones que hacían, lo hacían con una caña que se llama tacuaraguazú, es decir, tacuara, caña en guaraní, guazú grande, una caña grande que la reforzaban con cuero y disparaban, pero al tercer o cuarto cañonazo el cañón se desintegraba. Y finalmente, eso tengo que nombrar, tengo que poner años. En 1768, los jesuitas son expulsados por el rey Carlos III de España y las reducciones pasan a ser manejadas por administradores y por frailes de otras órdenes como franciscanos, dominicos, mercedarios. Poco a poco, aquellos pueblos que estaban tan bien organizados se fueron disgregando, empezaron a emigrar, pero se desparraman por todo el campo porque además las estancias desaparecen y los nuevos dueños de estas tierras, que eran colonos españoles, el hermano de José Artigas, dueño de todas las tierras de lo que hoy es la ciudad de Rivera, esta mina de Corrales y Tranquera. Y así había estancieros grandísimos. Usaban aquellos vaqueros de origen indígena para cuidar sus ganados. Otros de esos indígenas formaron bandas que se ocupaban de robar ganado, vendérselo o a los portugueses o a los criollos españoles, según fueran de un lado o de otro. Eso ocurre durante casi 50 años, hasta que empieza en 1811 la Revolución de Artigas. Y les digo más, desde los 14 años a los 33 años, Artigas vivió por estos lugares. En esta zona vivió y compartió la vida con aquellos peones que se dedicaban a cuidar ganado,
muchas veces lo contrabandeaban de un lado hacia otro. Es decir, que Artigas conoció a esos indígenas, conoció a esos aborígenes, conoció a esos vaqueros y, por lo tanto, cuando en 1797, y tengo que darle fecha, hay un perdón general para todos los españoles que vivían de esa manera, Artigas pasa a ser blandengue. En 1811, Artigas se rebela contra el gobierno español y justamente el 18 de mayo de 1811 se da la primera batalla entre orientales y españoles y vencen los orientales en Las Piedras. ¿Ustedes quiénes creen que eran esos soldados? Se les dice que eran gauchos, pero Artigas nunca habló de gauchos. Porque gauchos justamente eran aquellos que se dedicaban a hacer mal. Siempre Artigas habló de los paisanos. Y esos paisanos eran mayoritariamente descendientes de aquellos vaqueros guaraní misioneros. Algunos puros, algunos eran mestizos de padre o madre española con padre o madre indígena. La mayoría eran hijos de madres indígenas, de madres aborígenes. Y esos paisanos tuvieron una importancia infinita en el ejército artiguista. Y ahí tenemos a otro destacadísimo militar y estadista de Artigas, Andrés Guacararí Artigas, que fue el que mejor interpretó el ideario federal de Artigas. Andrés Guacararí había nacido, según parece, en Yapeyú, aunque algunos dicen que en San Borja, dos pueblos guaraní misioneros. Andrés Artigas tuvo una importancia fundamental dentro del ejército. Andrés Guacararí y Artigas, él adopta, en honor a su jefe, adopta como segundo apellido su apellido. Tuvo un importantísimo desempeño, tanto en la parte militar como en la parte de gobierno. Si ustedes leen las cartas de Andrés Guacararí Artigas, las pueden entender perfectamente porque tiene una caligrafía excelente, porque también el español que utiliza es un español muy claro. También escribía en guaraní, como el propio Artigas. Andrés Guacararí Artigas es tomado prisionero y es enviado preso a Río de Janeiro en 1819. En enero de 1820, el 22 de enero de 1820, se da la última batalla del ejército artiguista en suelo oriental y la mayoría del ejército era guaraní misionero. Lo dirigía el comandante Sotelo, un indio guaraní, que había sido el segundo jefe de Andrés Guacararí. Lamentablemente la batalla de Tacuarembó se dice la sorpresa de Tacuarembó, porque supuestamente, esto es muy dudoso, a las 8 de la mañana agarraron durmiendo al ejército artiguista y los portugueses, al mando del conde de Figueiras, 22 de enero de 1820, mataron alrededor de 700 indígenas y tomaron a otros tantos prisioneros. Los que pudieron escapar, escaparon, se juntaron con Artigas, que había ido hasta Tacuarembó a buscar caballos, y viendo que estaba todo perdido acá, Artigas se dirige hacia Corrientes y luego hacia Paraguay. Pero, aparte de todos esos paisanos, seguían existiendo esas bandas de indios y de mestizos y de todo un poco que participan algunas veces de los ejércitos de la independencia, cuando en 1825 desembarcan 33 orientales, y luego muchos de ellos son exterminados en Salsipuedes
Pero le quiero decir algo, los charrúas no eran uruguayos, los charrúas llegaron de Entre Ríos en 1750.